La Patria, se abre la sesión. Muy buenos días. El software. Listo. Es una tarea para el presidente del Senado. No, pero si se te quita después. Señora secretaria, ¿tenemos cuenta? Sí, presidente, ingresó a la comisión el acuerdo entre el gobierno de la República de Chile y el gobierno de la República de Corea en materia de cooperación en defensa. Buenísimo, lo veremos después de este proyecto y del que viene, eventualmente. Bueno, le quiero dar la bienvenida a la subsecretaria Heidi Werner. El ministro Mario Marcel, me comuniqué con él hace unos minutos, viene en camino. Ya, sin prejuicio de eso, creo que podemos comenzar a ver el tratamiento del proyecto. Aprovechar la bienvenida a la senadora Rincón, al senador Edwards y al senador Walker, que nos acompaña. Ya, algunos de ellos ya son números frecuentes de la comisión, que parece muy bien. Ya, entiendo, señora secretaria, que teníamos plazo hasta el día de ayer a las 20 horas para la presentación de indicaciones. Y entiendo que tanto el Ejecutivo como algunos de los señores parlamentarios presentaron indicaciones al proyecto llamado de royalty. Ya. Así es, presidente. El segundo plazo que se fijó para presentar indicaciones en el proyecto sobre royalty venció ayer a las 20 horas y en ese lapso ingresaron indicaciones del Ejecutivo y una indicación parlamentaria, que se unen a las dos indicaciones que había presentado en el primer plazo el senador Edwards, de tal manera que hay un total de 13 indicaciones que están puestas en un comparado que tienen los senadores en sus carpetas y que también están registradas en un boletín que está publicado en la página del Senado. ¿Esas indicaciones vienen acompañadas de informe financiero o no necesariamente? Así es, ya. sí, sí. Ok, ya. ¿Usted por comparado se refiere a este comparado? Sí. El gruesecito, Sí. ya. Perfecto. Ya la bienvenida también ahí al senador Núñez, que se incorpora. A ver, yo lo quería, si les parece, todo esto es opinable, quisiera yo que pudiéramos conocer las indicaciones. ¿Ya? Luego de conocer las indicaciones y despejar el contenido, podemos intercambiar ideas si nos parecen bien o no, y luego este proyecto tiene discusión inmediata que vence en el día de hoy. ¿Ya? Entiendo que hay un acuerdo de comité, corríjame, aprovechando que está el presidente del Senado acá, hay un acuerdo de comité de votarlo mañana en la sala del Senado, este proyecto. Para esos efectos muy eventualmente habría que renovar la indicación, me parece. ¿Ya? Pero bueno, dicho... la urgencia, perdón, la urgencia. Sí, no, pero qué bueno que por lo menos me está escuchando, señor García. Entonces, y además este proyecto tiene alrededor de 15 a 14 artículos, de los cuales salen un par de incisos. Creo que todos son de materia de esta comisión. Ahora, no todos son objeto de indicación. Creo que son como 5 artículos en total entre los permanentes y los transitorios, señora secretaria. Son 7... Los que tienen indicaciones. Okay. Lo que quiero decir con esto es que hay una parte importante de los artículos del proyecto que no tienen indicaciones y después veremos una propuesta de ver cómo podemos votar tal vez de manera procesalmente más económica, entendiendo que el debate está centrado en los artículos con indicaciones. ¿Ah? Pero eso lo daremos oportunidad. Su secretaria está en condiciones de hacernos una presentación al menos de las indicaciones del Ejecutivo y después queremos conocer. ¿Cómo eso? Sí, por supuesto. Entendiendo que tenemos este tema puesto en la tabla del miércoles que suscitó muchas pasiones ayer, tengo la siguiente duda. Entiendo como método de trabajo el Ejecutivo va a exponer sus indicaciones, ¿ya? Pero ¿no sería bueno que después discutamos la admisibilidad de las parlamentarias para de esa manera tener como acotado qué es lo que vamos a votar como indicaciones antes de votar, entiendo, el proyecto? Porque al parecer ese es como el método. Ya, quería chequear eso. Gracias. Bienvenido, senador Velázquez. Adelante. Sí, por favor, tiene la palabra. Bueno, presidente, por su intermedio, saludar a todos los senadores, a la senadora Rincón, el resto de los senadores. Tenemos una presentación breve que explica las indicaciones, algunas de las cuales ya han sido conversadas previamente en esta comisión, en la sesión del martes pasado.
La primera, que se refiere a la obligación de informar los estados financieros a la CMF, recordar que cuando se termina la invariabilidad del actual impuesto específico, esto desaparecía y nos parece que es del todo relevante mantener, ¿no es cierto?, la transparencia y toda la información necesaria y por eso se incorpora la indicación de mantener esta información de los estados financieros a la CMF. Adicionalmente, la inclusión de gastos de organización y puesta en marcha como costo para la renta imponible operacional minera, eso también fue algo que se conversó también en la sesión anterior y que dice relación que cuando está la puesta en marcha, ¿no es cierto?, de un proyecto minero, se reconozca ese proceso de inversión como parte, ¿no es cierto?, de los costos y por tanto la renta imponible va a ser menor en ese proceso de inversión. La tercera es la condición que establece una carga tributaria potencial máxima de un 48%. En la sesión de martes pasado de esta comisión, lo que se conversó era de un 50%. Entendemos de todas las conversaciones que han ocurrido que hay voluntades para acercarnos a un acuerdo y por eso la indicación está con la carga potencial máxima de 48%. Adicionalmente, de las conversaciones y también en la voluntad de avanzar hacia un acuerdo, entendemos la necesidad de que carga impositiva que se da con el royalty no genere los incentivos incorrectos de que los proyectos mineros que hoy día, por ejemplo, tengan 44.000 toneladas de cobre fino, no se sientan con la potencialidad de avanzar a más de 50.000 porque eso pudiese generar esta como discontinuidad, ¿no es cierto?, en el impuesto y por eso está el punto 4. Y el último, que también fue conversado en la sesión del martes pasado y en diversas reuniones, es la necesidad de la ampliación del compromiso de aporte a las regiones y a las comunas a 10 años. El proyecto previamente establecía 3 y después de esos 3, estos recursos pasaban a ser parte de la ley de presupuesto anual. Hoy día lo que se está señalando es extenderlo a 10 años. Entonces, respecto a lo primero, creo que no sé si que tiene que ver con la obligación de informar los estados financieros. Yo creo que esto ya lo expliqué, no creo que requiera de mayor detenimiento, además que igual a la lámina que se presentó en la sesión anterior del martes pasado. Respecto a la inclusión de gastos de organización y puesta en marcha de la renta imponible operacional minera, como ya lo señalé, es importante que se pueda deducir el gasto en el cálculo de la renta imponible operacional minera ajustada de la base imponible del royalty, lo que tiene que ver con los nuevos proyectos en lo que es su inversión. Y de alguna forma se replica lo dispuesto en el actual impuesto específico de la actividad minera. Esto implica que los gastos de organización y puesta en marcha se amortizan en un plazo de 6 años. La tercera condición establece esta carga potencial máxima de 48%. Por ello se considera esta carga potencial, para ello va a considerar conjuntamente el pago del royalty, el impuesto primera categoría y los impuestos finales o impuesto adicional. Ello permite dotar de una mayor predictibilidad y certeza al royalty. Si la suma del royalty, del impuesto primera categoría y los impuestos finales superan la carga potencial, el royalty, por tanto, se ajustará a esta carga máxima de 48% de la rentabilidad operacional. La rentabilidad operacional se mide como renta operacional minera ajustada, RIOMA, antes de impuestos. Esto ya está en el proyecto. Lo que es adicional y la indicación es la máxima del 48%. Importante aquí, y que ha estado bastante en la discusión, es la diferencia entre la carga máxima, que en este caso es 48%, y la carga promedio que tienen la empresa que pudiese eventualmente llegar a este 48%, que de un análisis de los precios reales en los últimos 10 años, si establecemos esta carga máxima de 48%, significa que vamos a llegar a una carga promedio de 42,1%. Eso incluye esta propuesta, ¿no es cierto? El cálculo con estos impuestos propuestos en la... Sí.
Sí, este 42,1 es el cálculo de la carga promedio de los últimos 10 años cuando se tiene esta carga máxima de 48%. Pero con la carga propuesta en este Sí. Sí, Nuevas tasas. con las nuevas tasas, sí. Con la tasa máxima del 48. Sí, pero también con el resto, que van de 6 a 18, Todo el resto del proyecto de es 26. el ejercicio. Sí, Ya. exacto. Sí, Ya. con todo. Ya. Así lo entendemos la pregunta, sí. Bueno, aquí quisimos ilustrar en este cuadro en qué se traduce esta indicación cuando uno pone esta carga máxima de un 48%. Cuando tenemos un margen operacional minero que es bajo, el impuesto ad valorem eleva el pago de impuesto como porcentaje de la rentabilidad del negocio. Esto ha sido también parte de la discusión de esta comisión. Y lo que se puede ver en este gráfico, que si nosotros incorporamos esta tasa máxima, hoy día está en ese 48%, que es la línea azul, significa que aquellas empresas con un margen operacional menor, ¿no es cierto?, entre un 0 y un 5%, un 6 por ahí, el número, lo que le va a operar es el 48% y no el ad valorem que le haría que pagara lo que está ahí en azul, en rojo, perdón. Es que a mí el azul me gusta mucho, perdón, me confundo. Ahora, lo mismo pasa... Ya, después hablamos de los daltonismos de Sí, cada uno de ya. ustedes. Cuando el margen operacional minero es alto, la empresa también se ve sujeta a una mayor carga tributaria debido a las tasas del componente sobre el margen, que es la línea roja por sobre, ¿no es cierto?, la carga que estamos fijando en un 48%. Entonces ahí se divide, la línea azul va por abajo. Si no pusiéramos esta carga máxima, pasaría a ocurrir lo que se refleja en la línea roja. En ambos casos se puede activar entonces esta condición de carga tributaria máxima, tanto en la parte baja para aquellas empresas, ¿no es cierto?, con un bajo margen operacional minero, como aquellas en la parte alta. Entonces, ese es el efecto que tiene establecer esa tasa máxima. Bueno, acá está la explicación que se daba a propósito de utilizar los precios de los últimos 10 años, que la carga tributaria potencial de proyectos de un 42,1%. Aquí hay un ejercicio con un precio promedio de 3,78 la libra, y ahí uno puede ver los últimos 10 años, en qué momento se activa o no, ¿no es cierto?, la carga máxima, en este caso del 48%, y eso hace que se llegue a este promedio de 42,1. Esto es muy similar a cuadros que se habían presentado previamente en la comisión, pero con la carga máxima del 48 en esta oportunidad. En este cuadro, que está con el tope máximo de 48%, se ven representados mayores numeritos en columnas en rojo al final del día porque se gatilla más rápidamente, se llega más rápido al umbral. Es para explicar. Ya. Claro. La otra indicación tiene que ver con el incentivo a la expansión de los proyectos mineros. A diferencia de la situación actual, las tasas a las que quedan sujetos los exportadores mineros se determinan utilizando un promedio de su producción durante los últimos 6 años. Entonces aquí lo que queremos rescatar es que un pequeño explorador minero que invierte para expandir su producción y superar... quizás aquí señalar que lo estamos considerando los últimos 6 años, tanto para el que está hoy día bajo las 12.000 toneladas, porque yo cuando hice la explicación inicial me puse en el caso de alguien que está en 40.000 toneladas y se espera pasar a 50.000 o superior. Acá también esta misma indicación de los últimos 6 años opera también para aquel que hoy día puede estar en 9.000 y podría pasar a ser mediana por sobre 12.000. No sé si me explico. O sea, la forma de atenuar, digamos, o más bien incentivar al crecimiento de la industria es que se calcule el promedio de la producción de los últimos 6 años. Entonces,
por tanto, para un pequeño explorador minero que invierte para expandir su producción y superar el límite de producción de las 12.000 toneladas métricas de cobre fino, quedará exento del pago del impuesto hasta 6 años. Hoy pagaría inmediatamente una tasa del 0 al 2% que contempla la ley. Asimismo, para un exportador mediano que se expande a sobrepasar las 50.000 toneladas métricas de cobre fino, podrá mantener las rebajas de entre del 0 a 2% hasta los 6 años, que es lo que opera hoy día para la mediana. Porque el royalty, como dijimos, esto es para la gran empresa por sobre 50.000 toneladas. Entonces, con esto consideramos que se fortalecen los incentivos para la expansión de los proyectos mineros, tanto para los que hoy día son pequeños, que podrían subir a ser medianos, como para los medianos que pretenden ser grandes, y podrán, por tanto, contar transitoriamente con tasas más bajas que los otros exploradores por la misma producción. No sé, en la hojita que estoy viendo no está esta indicación, parece, o yo no la pillo. No sé si entro Sí. después, si nos No, pueden pasar copia, sí, ¿no? está. Esta que están diciendo acá, po, esta de la expansión a los proyectos mineros. Tal vez yo no la encuentro, pero en esta Es la indicación al artículo 5, de hecho es la primera, que dice en los últimos 6 años de ejercicios comerciales. Ah, perfecto, ya. La primera. En la- Aquí. No, pero es la primera. Ahí. Sí. La página 1. Pero no es Está bien, está acá, sí, artículo 5, está en el resumen de la... Sí, pero lo que pasa es que yo, al leer esto, digamos, entiendo que tiene esas consecuencias, pero es distinto la redacción. O sea, lo que ahora, después podemos entrar al debate de la indicación, porque, no sé, yo quiero entenderla bien, porque además cuando se dice pequeño explotador minero, para producir... superar el límite de 12.000 no hay que ser pequeños, medianos. Digamos. O sea, son medianas mineras las que superan las 12.000 y pasan a... O sea, Sí, lo que estamos tratando de señalar, senador, es que si yo soy pequeño hoy día, por tanto produzco menos de 12.000, si que quisiera producir más de 12.000 o hiciera esa inversión, también le correrían esta mirada del promedio de los 6 años. Y que no es solo una indicación que está pensada para aquel que es mediano y que hoy día produce 40.000 y eventualmente con un proyecto pudiese llegar a superar las 50.000. Por eso, pero yo creo que como está escrito lo podemos ver en la votación en particular. Es imperioso. Esa es. Esa es. Lo que pasa es que no está puesta igual que lo que dice la Claro. secretaria que la explica. Ya. Continúe, su secretaria. Si esperamos a tener tiempo para discutir la indicación y votarla incluso. Tenemos aquí un ejemplo de una inversión que expande la producción de una mina desde 40.000 toneladas métricas de cobre fino, que sería por tanto una mediana minería, a 55.000 toneladas métricas de cobre fino, que pasaría a ser de la gran minería, que va a obtener las tasas rebajadas durante los primeros 3 años en que opere el incremento de la producción, porque se hace el promedio de los 6. Entonces, en la práctica significa que durante 3 años ahí se ve cuánto sería el margen, la tasa componente sobre el margen. Quisimos hacer un ejemplo, pero podemos hacer muchos más simulaciones, pero esto es un poco cómo se reflejaría estos promedios móviles de los últimos 6 años. Cuando cierra una mina, hay un detalle ahí. La persona cierra... Deja ganar. Claro, porque sigue pagando por 3 años lo mismo, pero al revés. No. ¿Puedo...? Pues, Gracias, presidente. Sí, que hay que considerar que una cosa es que yo determino o tomo las ventas de mis últimos 6 años para saber qué impuesto me corresponde pagar, pero luego pago sobre las ventas anuales. Entonces, en definitiva, por ejemplo, el impuesto ad valorem, por poner un ejemplo. Si yo produzco 0, porque aunque haya producido los últimos 6 años, haciéndolo bien drásticos, en los últimos 6 años produje 100.000 toneladas. El año 7 produje 0. Como en verdad el promedio uno podría decir todavía es superior a 50.000, ¿sí? Pero luego
la tasa se aplica sobre las ventas anuales. Mis ventas anuales son cero, entonces cero impuesto. Mi margen operacional, como vendí cero, va a ser cero o más bien va a ser negativo y por lo tanto tampoco voy a pagar impuestos. Entonces es importante hacer la distinción que son dos cosas distintas. Una cosa es, yo considero el promedio de mis ventas por los últimos 6 años, símil a lo que se utiliza para establecerse una pyme, por ejemplo, cumple o no los requisitos para ser pyme, que en definitiva esto evita que por pasarme, no sé, por producir 50.000 toneladas más 1 kilo, yo hago un cambio brusco en la tasa tributaria. Esto es para fijar la tasa. Es para fijar la tasa, no es que yo pague el impuesto sobre el promedio de mis ventas. Pago siempre en relación a la producción del año, en las valores, o en base a mi margen operacional del año. Pero la fijación de tasa va a venir de la serie anterior, o sea, la fijación de tasa igual va a En ser- la medida que se salte el tramo. Claro, o sea, lo que puede producir es que si un año... Pero con el letal, la fijación de tasa, no mi impuesto. Sí, sí, claro, pero eso es lo único que podría producir que en un ejercicio me dé un promedio mayor, pero en verdad se va a aplicar, Sobre la cantidad que corresponde. claro, sobre la cantidad que corresponde. Sí, o sea, tendría que ser, el supuesto inverso tendría que ser que en un año produje 100.000 y bajé a 12.000. Pasaste 40.000 de vuelta y además hace 3 años. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, y la última indicación es que se extiende el compromiso de aporte a regiones y comunas. Actualmente el proyecto, los aportes, recordar que tiene 3 fondos, ¿no es cierto? El aporte que va a las regiones, el aporte que es por equidad territorial, que va a casi todas las comunas de Chile, porque solo deja fuera al 20% que tiene menor dependencia del Fondo Común Municipal, y también está el fondo a las comunas mineras, donde minera no es solo que esté la mina en esa comuna, sino que pueden haber relaves, fundiciones en otras comunas, y por tanto, de alguna forma es parte de la cadena de la producción de la minería. Y ese fondo actualmente en el proyecto de ley tiene una duración de 3 años, lo que no significa que se extinga, pero que después de esos 3 años pasa a ser parte de la ley de presupuesto anual. Y acá lo que se hizo fue extenderlo a 10 años, asegurando un flujo constante y predecible de los recursos para que los gobiernos regionales y también las comunas puedan planificar de mejor forma sus compromisos de gasto. Recordar que en el caso del fondo regional el objetivo es inversión, ¿no? Y no gasto corriente. En el caso de los fondos que van a las comunas puede ser inversión, gasto, más bien es de libre disposición, como hoy día también lo es los recursos que reciben del Fondo Común Municipal. Y para terminar la presentación, estos son los efectos de la recaudación, con los cambios que aquí se presentan con estas indicaciones, donde principalmente el efecto viene dado, ¿no es cierto?, por el establecimiento de la tasa máxima de un 48% que hace que cambie la recaudación. Las diferencias en los años tienen que ver con la invariabilidad que se va venciendo de las empresas actualmente. Y por tanto, en régimen se espera llegar a un 0,21% del PIB. Eso es, senador. No sé si habrán consultas respecto a la presentación. Sí, hay consultas. Senador García. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a la subsecretaria y a su equipo por la exposición. Yo, más que sobre la reciente exposición de la subsecretaria, quería preguntar en relación con el artículo 3 del proyecto de ley. Me interesa a mí tener claro bien cómo operaría. Porque nosotros estamos estableciendo un royalty con 2 componentes. Un componente ad valorem, que es sobre las ventas, y otro componente que se denomina sobre margen minero, y que se aplica sobre la renta imponible operacional minera ajustada, el famoso RIOMA. Lo que me gustaría que me explicaran es cómo opera el ad valorem respecto del impuesto que se aplica sobre esta tasa sobre esta base imponible. Yo no sé si cuando yo considero los ingresos ya he restado el ad valorem, o el ad valorem pasa a ser costo para determinar la base imponible.
Si lo pudiéramos explicar en un ejemplo, porque eso al final depende cómo se aplique, también hace diferencia en la tasa efectiva de impuesto a pagar. Y yo no lo tengo claro, me gustaría en realidad saberlo bien cómo se va a materializar, cómo se materializa o cómo se aplicaría. Gracias, presidente. No, entonces prefiero escuchar la respuesta del Ejecutivo a la inquietud del senador. Pero, presidente, ¿podremos tener un ejemplo? ¿Podrán preparar un ejemplo y ponerlo en pantalla, no sé, en un tiempo, no sé? ¿O basta con la explicación? No sé, a mí se me ocurre que es difícil, pero en fin. Por supuesto podemos preparar un ejemplo, pero efectivamente el ad valorem pasa a ser costo por sobre el cual se calcula el componente sobre el margen. Presidente, ¿me permite? Sí. A ver, que pase a ser costo significa entonces que yo lo incorporo, o dicho de otra manera, lo rebajo de la base imponible. Por eso a mí me gustaría ver el ejemplo. Puede ser durante la mañana, no tiene... Claro. Gracias, presidente. Claro que, presidente, por su intermedio, es que efectivamente, si uno se va al artículo donde determina cómo se calcula la RIOMA señala expresamente qué es lo que se debe agregar. El sexto, si mal no me equivoco, el quinto, el sexto. En el comparado. En el comparado, sí. Porque el artículo 5 determina cómo se... están las reglas de las ventas. Y el artículo 6, 28, si mal no me equivoco, 28. parte diciendo cómo se calcula la RIOMA. ¿Sí? Entonces, en esa norma, en definitiva, plantea cuáles son los ajustes a la RIOMA que se tienen que hacer. O sea, que en definitiva dice qué es lo que yo debo agregar de mi resultado tributario. O sea, yo parto, en definitiva, como de la renta líquida imponible, así funciona, y tengo que hacer ciertos ajustes. Por ejemplo, tengo que reversar la depreciación acelerada, ¿sí? No así si reconozco la lineal. Tengo que hacer los ajustes por puesta en marcha, que es la última indicación que se hizo. No está indicado ahí que se tiene que agregar el ad valorem. Si dijera, usted tiene que agregar el ad valorem, entonces el ad valorem no sería costo. Como no digo, o si uno dice, como omito ese punto, no es un agregado de la renta líquida imponible. En definitiva, lo que ocurre es que para todos los efectos, el ad valorem es un costo para la aplicación de la RIOMA. ¿Sí? Porque no es necesario que lo diga, porque yo solo aplico los ajustes que la ley me dice que aplique. Por lo tanto, claro, dicho de otra forma, el ad valorem va a ser un costo para efectos del impuesto a la renta, ¿sí? Porque no hay nada que diga que no lo es. Y por lo tanto, es que, claro, que para que se entienda bien, el ad valorem, para todos los efectos, al ser un impuesto que no está en la ley de la renta, es gasto, a menos que la ley diga lo contrario. Esto tiene que ver con, tendríamos que abrir la ley de la renta, pero el artículo 31 de la ley de la renta señala expresamente que todos los impuestos que están fuera de la ley de la renta son gastos, a menos que se diga lo contrario. ¿Sí? Eso es taxativo. Entonces, todos los impuestos que no están en la ley de la renta son gastos. Por lo tanto, cuando yo determine mi renta líquida imponible para pagar impuestos de primera categoría, el ad valorem va a ser gasto. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, ¿no? ¿Sí? Luego yo tengo que calcular mi RIOMA para efectos del componente sobre el margen. ¿Cómo lo calculo? Según lo que dice el artículo 6. Es decir, parto de mi resultado tributario y agrego las partidas que ahí se señalan. Ahí no está señalado el ad valorem. Por lo tanto, el ad valorem ya viene incluido en los costos para efectos de... Entonces, por eso no es necesario decirlo, porque por la mecánica de cómo funcionan los impuestos, el ad valorem va a ser un gasto para efectos de impuesto a la renta. Y adicionalmente, a menos que dijéramos lo contrario, que no lo decimos, es un gasto para efectos del... O sea, me baja mi margen operacional, digamos. Senador García. Sí.
puedo mencionar al tiro del artículo porque hay una indicación relevante. El 31, perdón, es el artículo 31, numeral 2. En la página 53 está la indicación que Claro, se ahí. Ese es el artículo de la ley de la renta. ¿Eh? Sí, sí, sí. Senador, perdón. Señor García me pidió la palabra. 58. Sí. En la página 58 está el numeral 2 exacto. A ver, yo entiendo que en el RIOMA el ad valorem ya forma parte. Por eso ustedes no están señalando agregarlo, ¿no? Pero yo creo, no sé, me gustaría conocer mejor la mecánica, pero se me ocurre que sería mejor decirlo. Decirlo expresamente, que dentro de los costos o dentro de los gastos se incorpore el ad valorem para determinar la renta líquida imponible, porque eso sería previo a la determinación de la renta líquida imponible. En el fondo es ingresos versus costos. Porque, perdón, en los ingresos, yo pongo los ingresos totales, ¿verdad? No descuento ahí el ad valorem. No. Mayor razón, creo yo, para decirlo. La venta de cobre y No, por supuesto, a eso me refiero. Claro. un activo, por ejemplo, está fuera. No, está fuera, claro. Oye, yo les puedo pedir que enciendan los micrófonos cuando hagan los comentarios, sobre todo los relevantes. Perdón, presidente, que insista, sería muy bueno tener un ejemplo. Y probablemente no sea tan difícil tenerlo en una hora más. Senadora Rincón. Sí, presidente, yo creo que la apreciación y la observación que hace el senador García, si además va en línea con lo que entiende el Ejecutivo, no hay contradicción y está resguardada en la ley, yo creo que sería sano, por simplicidad además de una ley compleja, que quede consignado expresamente. O sea, que no haya dudas respecto de este tema. Don Diego tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, solo como reforzar que en verdad no hay dudas, porque la norma se expresa. Lo que pasa es que uno tiene que entender las normas de forma integral, y aquí el que manda, en principio, para respecto de qué se deduce y qué no se deduce, es la ley de la renta. Y la ley de la renta, en definitiva, señala expresamente lo que acabo de mencionar. De hecho, actualmente, y por eso hay una indicación, que está más adelante, hacía justamente una excepción a la norma de que los gastos contenidos en la renta, o sea, que todos los impuestos fuera de la ley de la renta son gastos, a menos que estén en la ley de la renta. Hacía una excepción, y la excepción era el royalty. Nosotros estamos eliminando eso porque ahora el royalty no está dentro de la ley de la renta, está fuera. Y por lo tanto, por el solo hecho de que el royalty esté afuera, pasa a ser, en definitiva, un gasto para efectos de la ley de la renta. Entonces, yo entiendo la aprehensión, pero cuando uno mira la normativa en de forma integral, solo puede llegar a la conclusión de que el ad valorem es gasto. Y como la ley del royalty no me exige reincorporar y agregar a mi resultado tributario el componente que yo pagué ad valorem, entonces ahí uno, de nuevo, solo puede llegar a la conclusión de que no se considera parte del margen. Si nosotros hubiésemos expresamente dicho en el artículo 6, dentro de las partidas que se deben agregar, hubiésemos dicho, no sé, la depreciación acelerada usted la tiene que reversar, debe agregar el pago que haya hecho por el componente ad valorem, estaríamos en el caso planteado por el senador García. Como no lo decimos, en definitiva, no hay otra forma que concluirlo, no, desde la perspectiva de la interpretación integral de las normas tributarias. Sí, yo quiero hacer una sugerencia. Yo quiero que esto quede bien en constancia en la historia de la ley, pero sin perjuicio de eso no quiero darle pega al gobierno, pero sí igual creo que tiene un punto el senador García de tener tal vez un ejercicio, un ejemplo, de un plazo. Me explico. Entiendo la lógica de leer en su integralidad el sistema tributario, la ley de la renta, pero no es menos cierto que sería bueno para despejar este tema del ejemplo. ¿Ah? Corre la silla para que se quede sentado don Diego también por ahí. ¿Ah? No quiero decirle que está liberado.
Lo único que quiero decirles es que ha sido desplazado nomás en la posición de la mesa, pero la presencia sigue siendo requerida. Ya. Bueno, saludamos al ministro Mario Marcel, que se incorpora. Hablé con él temprano, hoy día estaba en unas reuniones propias de sus responsabilidades. Ministro, lo pongo al día. Comenzamos a conocer las indicaciones que se presentaron el día de ayer. Hay indicaciones del Ejecutivo y hay un par de indicaciones de los señores parlamentarios, del senador Edwards y del senador Velázquez. Lo que estamos haciendo, acabamos de conocer por parte de la presentación de su secretaria Heidi Werner las indicaciones, ¿ya? Y estamos en un proceso de debate respecto al contenido de las mismas, ¿ya? De las del Ejecutivo. Y posteriormente vamos a abordar rápidamente las de los colegas parlamentarios. Bien. Senador Núñez, usted me había pedido la palabra. Sí, presidente, saludar al ministro que se incorpora. Sí, me gustaría, si nos pueden explicar con más detalles la modificación al artículo 5. Porque yo no sé, lo leo y no necesariamente entiendo lo mismo que nos explicaron en el cuadro. Entonces me gustaría que como dijo recién Diego, en el contexto más del artículo, digamos. Entonces, quiero entender bien el alcance de esa indicación. Después daré mi opinión, pero primero quiero entenderla bien. Ya, ahí está el desafío. El 3H, digamos. La indicación del artículo 5, sí. El que quiera, me da lo mismo. Yo entiendo que ya se abordó, pero es necesario tal vez hacer con mayor profundidad o de manera más pedagógica para compatibilizar las escasas palabras que tiene la indicación 5 con la muy contundente explicación que nos dieron, pero que era bastante más robusta desde el punto de vista del contenido. Sí, presidente. Sí, esta indicación surgió de una discusión que tuvimos ayer en torno a este tema de qué es lo que ocurre en una estructura de un royalty que tiene, para todos los efectos prácticos, tiene 3 tramos que están determinados por niveles, volúmenes de producción, ¿cierto? Uno hasta 12.000 toneladas métricas de cobre fino, otro entre 12.000 y 50.000 y otro de 50.000 hacia arriba, teniendo 2 tipos de situaciones posibles. Uno es de explotaciones que estén cerca de ese límite y haya momentos en que lo traspasen y momentos en que se devuelvan. Entonces, cómo evitar, ¿cierto?, que ya sea por las propias fluctuaciones de los volúmenes de producción o a veces también por decisiones estratégicas de la empresa, ¿cierto?, en el fondo se esté generando traspasos, por así decirlo, como espurios en estos tramos. La otra situación es el caso de compañías que están en expansión, ¿ah? Y que el hecho de pasar de tramo les pudiera significar, ¿cierto?, pudieran verlo como pudiera ser un desincentivo a esas expansiones. Entonces, para eso, en lugar de tomar como referente para resolver sobre en cuál de las 3 modalidades está una explotación minera, en lugar de tomar la información sobre producción del año, tomar un promedio de 6 años. Entonces, al tomar ese promedio de 6 años, en primer lugar se evita, ¿cierto?, estas posibles fluctuaciones en torno a esos límites, y en el caso de proyectos de expansión, que impliquen un aumento importante de la producción, el efecto que tendría eso sobre la clasificación de esa explotación en la estructura del royalty se daría de manera diferida, ¿no? Y eso sería un incentivo adicional a la inversión, adicionalmente lo que ya se incorporó con indicaciones anteriores, que ya venía incorporado en el informe de la Comisión de Minería sobre incluir, ¿cierto?, la depreciación dentro de la determinación del margen operacional minero, y luego la indicación que se presentó en esta comisión, que forma parte de este conjunto de indicaciones, para incluir además los gastos de puesta en marcha. Entonces, la combinación de todos esos elementos hace que la rentabilidad de un proyecto de inversión aumente de manera importante. Además, dado que esto se aplica a toda la estructura del royalty, es relevante no solamente para explotaciones que estén
bajo las 50.000 toneladas y puedan exceder las 50.000 toneladas, sino que también para aquellas que estén bajo las 12.000 toneladas y puedan exceder las 12.000 toneladas. Entonces también es un incentivo para la inversión de compañías más pequeñas que pudieran tener ciertos planes de expansión. Solo quiero ver si estoy entendiendo la lógica, digamos, de lo que explica el ministro. ¿En qué sentido? Si hay una empresa, digamos, de menos de 12.000 que hace un proyecto de expansión y supera las 12.000, lo que tendría que hacerse entonces, cuando el primero de los 6 años traspase las 12.000, entraría a pagar el impuesto específico. Exacto, en el tramo siguiente. Por supuesto, en el tramo siguiente. Claro. Ok. Así es. Ese era el objetivo de la indicación, correcto. Ya, ok. Senador Edwards. Bueno, saludarlo, ministro, a su secretaria. Yo entiendo que lo que se busca con esto es retrasar el pago de cierta cantidad de impuestos por ciertos años. En este caso, en el ejemplo que nos mostraron, 3 años, que la tasa a la cual se va a considerar es más baja si es que hay un proyecto de inversión que supera el límite. Entonces, el efecto económico que se busca es como el de la depreciación acelerada, ¿no es cierto? Que permite, en el fondo, diferirlo, pero en el fondo, al final, lo voy a pagar igual, pero igual mi valor actual neto es mejor porque difiero el pago de impuestos. ¿Se puede comparar el efecto económico con la depreciación acelerada? Sí, en realidad es más potente que la depreciación acelerada, porque la depreciación acelerada es, por así decirlo, un préstamo, ¿cierto? Es algo que se compensa en el tiempo. En este caso no hay una compensación en el tiempo, porque los primeros 3 años antes de que el promedio determine el cambio de tramo, eso después no se compensa posteriormente. En el caso de la depreciación acelerada, ¿cierto? Lo que ocurre es que yo deprecio, rebajo, ¿cierto? Rebajo costos de la determinación de mi impuesto de primera categoría, y además también incide sobre el royalty en el componente sobre el margen minero. Perdón, la depreciación acelerada, perdón, lo segundo no, es solo lo primero. Pero después, ¿cierto? Una vez que ya deprecié todo, ya no me queda nada más que depreciar, entonces ahí voy a pagar más impuestos. En este caso no, en este caso después ya no se paga más impuestos, se paga solamente lo que corresponde por el royalty, una vez que ya el promedio de los 6 años llevó a superar ese punto de corte. Sí, micrófono. Creería haber entendido acá al asesor algo distinto, porque en la fijación de la tasa, como se calcula los últimos 6 años, la cantidad de toneladas pues sigue siendo un poco mayor, digamos. Entonces, la fijación de la tasa igual termina siendo más alta. Entonces, al final, yo eso es lo que entendí, por eso es que lo pregunto, lo que entendí usted. O sea, la fijación de la tasa igual va a seguir siendo más alta durante años en los cuales produje menos que el threshold para la aplicación del impuesto sobre el margen operacional. Sí. Don Diego. Gracias, presidente. Sí, que tenemos que diferenciar que en definitiva lo que hace el promedio es modificar la tasa, pero lo que cambia en verdad es la base. O sea, para tratar de ser lo más gráfico posible. Si yo tengo, o sea, si produje el año 1 20.000 y el año 2 produje 60.000, hagamos que tengo solo 2 ejercicios, mi promedio fueron 40.000, ¿sí? Sin esta norma, ¿qué es lo que haría yo? El primer año pagué sobre el tramo 1, digamos, con esa tasa, y el segundo año pagaría sobre las 60.000 las tasas correspondientes al tramo más alto. Cuando yo aplico el promedio, lo que fijo es la tasa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que baja es la tasa. O sea, se me aplica la tasa de, en verdad, en mi ejercicio, de aquellas empresas que están en ventas entre 12.000 y 50.000, que son tasas más bajas. Pero se aplica sobre la base que corresponde, que serían 60.000. Entonces, efectivamente, lo que baja la tasa. Lo que se produce es justamente el efecto inverso. Es que yo ahí quedo un poquito mejor
que un competidor que lleva 6 años produciendo las mismas 60.000. Y ahí es donde está el incentivo a crecer. Porque si yo llevaba frente a un explotador minero que lleva 6 años produciendo 60.000, va a pagar sobre los 60.000 la tasa que le corresponde. En cambio, en este ejercicio, en verdad no. Va a pagar una tasa más baja. Por lo tanto, hay un incentivo real a que en la medida que yo voy creciendo, quedo comparativamente mejor frente a aquellos que ya están en ese tramo. Ese es el objetivo de la norma. Gracias. Gracias, presidente. Saludar al ministro, a la subsecretaria, Diego, a todos, agradecerles por la exposición. Tengo 2 preguntas. La primera, yo entiendo que respecto a la tasa final y la indicación que se propone del 48%, independientemente de si producto de todas las negociaciones que están en curso, un 48, un 47, un 46, lo que sea, se calcula que este es un impuesto final considerando los impuestos personales, es decir, incluyendo el impuesto global complementario y incluyendo el impuesto adicional cuando corresponda. Y eso entendiendo que la tasa máxima de impuesto a las personas ahí es de un 35%. Mi pregunta específica, lo estábamos conversando con la senadora Rincón y nuestros asesores, es qué pasa cuando se aplica la tasa al sistema semi-integrado, que entiendo que es un 44,5, que es un poco mayor. Puede ser 44,95, puede ser que finalmente la tasa final del impuesto por los retiros a las personas sea un 44,5 y no un 35. Si está considerado en ese caso también en este impuesto final, como digo, ya sea un 48, un 47, un 46, lo que sea, también la tasa del semi-integrado. Y la segunda pregunta, que no tiene que ver tal vez necesariamente con las indicaciones, pero empresarios mineros de mi región me hacen la pregunta, me hacen alcance, porque se dice que este proyecto, el royalty, no va a afectar a la mediana minería, como se ha dicho acá. Pero el artículo 4 discurre sobre la base de aquellos explotadores cuyas ventas anuales sean superiores a 12.000 y menores a 50.000. Ahí obviamente estamos hablando de empresarios mineros. Entiendo, y la aprehensión es que ahí estaría en afecto al RIOMA, que ustedes han explicado, y que ahí el royalty ya no se considera un gasto en sí mismo o para sí mismo, y que indirectamente sí podría verse afectado a la mediana minería con el proyecto. Esa es una segunda pregunta que me gustaría que pudiéramos aclarar, y si en definitiva esto afecta o no a la mediana minería por lo dispuesto en el artículo 4 y porque no se pueda imputar como gasto el royalty, en el caso de la mediana minería. No sé si el legislativo... perdón, senadora Rincón. No. Gracias, presidente. Antes de que pueda contestar el Ejecutivo, para poder hacer todo en un solo paquete. Esta duda surge de la indicación número 8, del artículo 8, está en la página 43, la que planteó el senador Walker, en la letra B, porque ahí efectivamente se habla, después de especificar, ¿no es cierto?, que el máximo es 48, dice letra B, porque hay definiciones y procedimientos para establecer, ¿no es cierto?, el impuesto. Dice que por concepto de impuesto final se considera un valor tal que, incluyendo el impuesto de primera categoría determinado según la letra A anterior, implique una carga tributaria de 35, aplicada sobre la renta líquida imponible, determinada según las normas de la ley sobre impuesto a la renta. Y ahí, obviamente, la reflexión es, no siempre es 35, porque de acuerdo al sistema actual puede ser de 44,45, por lo tanto tendríamos ahí un primer problema, porque excedería con creces el 48 de tope. Y la segunda dice relación con que, ¿qué pasa? Y esto no está en ninguna indicación, pero es una pregunta que hay que hacer, tal como la que hacía el senador García. ¿Qué pasa si cambian las normas de impuesto de primera categoría en el futuro y sube este impuesto? Aquí, obviamente, con la fórmula que se está aplicando, también quedaríamos fuera del tope
máximo que se está consignando en esta indicación. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Porque ahí se necesitaría una precisión de este 35 y una precisión respecto de futuras modificaciones. Sí, gracias, presidente. Yo creo que, a ver, lo primero que hay que señalar es que no existen contribuyentes que vayan a quedar sujetos a las nuevas tasas que no sean contribuyentes no residentes. No existe ese caso, digamos. O sea, por lo tanto, no se va a dar que un contribuyente sujeto de global complementario sea propietario de una minera que produzca más de 50.000 toneladas de cobre. Y por lo tanto, por construcción, quizá uno puede encontrar ejemplos de residentes que estén sujetos al royalty, pero son contribuyentes que por regla general o están bajo las 12.000 toneladas o van a estar entre las 12.000 y las 50.000. Y por las tasas que están establecidas a esos niveles, es imposible que lleguen en realidad al margen del 48%. Entonces, está pensado considerando la tasa del 35%, que uno lo que está mirando es el impuesto adicional, que es el impuesto a los no residentes, porque en realidad esa es la realidad del mercado respecto de la gran minería. Por eso está pensado así. Y respecto, lo conecto con la consulta de la senadora Rincón también, que qué pasa si, por ejemplo, sube el impuesto de primera categoría. Bueno, no pasaría nada, porque como en definitiva la tasa, el tope es 35, en definitiva en la medida que yo siga subiendo el impuesto de primera categoría, lo único que estoy achicando es el impuesto que pago por concepto de impuesto adicional. Y por lo tanto la carga tributaria va a seguir siendo 35%, que de nuevo es la carga tributaria que utilizan todos los países que invierten a través de, desde el exterior, que además invierten todos a nivel de países con convenio de doble tributación, donde la carga máxima es 35%. No va a pasar que esa carga suba de partida porque tendríamos un problema con todos los convenios de doble tributación que tiene firmado Chile. Entonces, por lógica, la verdad es que esa carga tributaria no va a superar el 35%. Y por eso, por cómo está construida la norma, justamente cualquier modificación que incremente el impuesto a la renta a pagar, lo que va a terminar haciendo es que va a bajar un poco el margen de pago de royalty. El royalty es el que se puede achicar, no así el impuesto a la renta. Y lo segundo, sobre la construcción de la Rioma, efectivamente hay un cambio de que el royalty no es costo de sí mismo respecto a la base imponible, pero eso es, en nuestra opinión, un error técnico que tiene la actual norma. O sea, no es propio que un impuesto sea costo de sí mismo. O sea, no, el impuesto a la renta no es costo del impuesto a la renta. Es un gasto no deducible. Porque si no entro en un loop infinito de que siempre tengo que ir estando, ni nunca llego a la norma. Entonces, en nuestra opinión, lo que ahí ocurrió fue más bien un error al momento de considerarlo como parte de la base imponible o parte del costo de sí mismo el impuesto. Y por eso lo estamos corrigiendo, porque en nuestra opinión hay un error técnico ahí. Entonces, alguien podría decir, ¿produce un efecto? Sí, pero se produce por una corrección, en definitiva, de una mala aplicación técnica de la norma legislativa. En la práctica, las medianas van a pagar más. O sea, lo que le podría pasar a una mediana es que por este efecto se pase de un tramo a otro porque suba su margen minero, digamos, pero no lo estamos moviendo las tasas. O sea, así las tasas de 12.000 a 50.000 toneladas son exactamente las mismas tasas que actualmente están en el artículo 64 ter, digamos. Claro, hay un tema de base imponible, si uno quiere, no es un tema de tasa. Don senador García. Sí, a ver, yo no sé si... Me llama la atención lo siguiente. En el artículo 6º, ¿Página? el artículo 6º señala cómo calculo... ¿Qué página? El artículo 6º en la página 29. Ya. Señala cómo calculo el RIOMA, que es la base imponible. Ajá. Y dice agregar a la base imponible el gravamen contenido en el artículo 3º o 4º de la presente ley. El artículo 3º o 4º no es ad valorem, el ad valorem está en el artículo 2º, me parece mucho, ¿no? Sí. ¿A qué se refiere esto y cómo incide en la determinación del impuesto? Página 29,
Numeral 1, agregar a la base imponible el gravamen contenido en el artículo 3º o 4º de la presente ley según corresponde. Gracias, presidente. Es lo que ya pagó por el de 12.000 años. Don Diego, micrófono. Sí, es lo que le acababa de, por su intermedio, presidente, es lo que le acaba de contestar al senador Walker. Si nosotros no dijéramos eso, el impuesto sobre el margen, que está en los artículos 3 o 4, 3 para más de 50.000, el 4 bajo 50.000, sería costo de sí mismo. Entonces, para efectos de corregir ese error técnico, es que se incluye este numeral. Entonces, lo que dice que para efectos del cálculo de la RIOMA, yo tengo que reponer el componente sobre el margen, porque si no sería un impuesto que es costo de sí mismo. Ese es el significado. Senador Coloma. Primero que hacer una consulta y después un planteamiento. Oiga, la consulta, porque técnicamente, ¿hay alguna instancia donde esta ley puede afectar a la mediana minería? A ver, ¿por qué? Porque yo no entiendo, mi asesora no es minera, digamos, así que puedo estar equivocado, pero aquí me dice que el artículo 4, que tiene que ver con todos los cálculos son sobre el RIOMA, y ahora antes se hacía sobre el RIOM, eso es lo que pasa. Entonces la diferencia es que con el RIOMA, estoy leyendo lo que mandó un pequeño, de exactamente 15.000 toneladas, digamos. El royalty ya no es gasto por sí mismo y por lo tanto la base final del impuesto es mayor, por lo que la pequeña minería puede llegar a pagar más que el royalty de hoy. Es lo mismo, pero es que yo quiero, es la misma lógica, yo quiero entender con meridiana claridad, digamos, que eso efectivamente no hay ni una opción en este proyecto que la mediana minería termine pagando más. Yo puedo decir eso con convicción, con decisión y con entusiasmo o no. Pero dijo que además tenía una proposición. ¿Ah? Aparte de la pregunta tenía una proposición. Después, es que primero saber eso, digamos, nada más que... Disculpe, presidente. Sí, como ha explicado Diego, este hecho de que el impuesto modifique la base de sí mismo es una situación bastante anómala. O sea, no hay ningún impuesto en Chile que tenga esa característica y la verdad es que digamos, es difícil entender por qué quedó así en la legislación del 2010, si mal no recuerdo. ¿Ah? Eso puede significar, en la medida que sea significativo el pago de el pago del royalty, en el caso de mediana minería, puede modificar el pago del impuesto. ¿Ah? Y si consideramos que eso es un tema relevante que requerirá ser compensado de alguna manera, es un tema que se puede discutir. ¿Ah? Pero lo que es importante es tratar de corregir esta anomalía en la operación del royalty. ¿Ah? Pero en resumidas, que ahí me enredé un poquito, digamos, puede que yo sea lento para entender estas cosas, digamos, pero al final, tal como está, y dada la anomalía anterior, podría generarse un efecto para la mediana empresa, ¿cierto? Sí, no, pero... Sí, eso es lo que yo estoy entendiendo. Claro. Otra cosa que uno dice, podemos corregirlo, o podemos... Pero le afecta porque producto de algo que no estaba bien hecho, había un beneficio. Presidente, si yo le estaban beneficiados durante 13 años. Pero es que como este proyecto se planteó, yo me acuerdo, digamos, básicamente que era un gravamen a la gran minería, y yo así lo entendí, así entiendo que se discutió, y producto, yo le compro la tesis, digamos, de que fue producto de una forma que quedó redactado la anterior reforma. Lo concreto es que la aplicación de esta puede que sea por efecto indeseado, eso no discutamos, se termina eventualmente afectando a la mediana minería. Eso es lo que yo entiendo de esto. ¿Lo puedo parafrasear para ponerlo? Parafraseémelo como quiera. Sí, no, es que ocurre que entiendo el punto, pero decir
perdone, ya no hablo como presidente de la comisión, hablo como miembro de la comisión, si se puede hacer ese doble. Ya, es que decir, quiero que me digan que va a afectar a la mediana minería, y yo creo que es una afirmación fuerte y que nos refleja que lo que se está haciendo es una corrección respecto a una norma que tiene más de una década y que al parecer generaba una anomalía en el sistema tributario y que como efecto beneficiaba a un sector. Entonces es distinto decir vamos a hacer una corrección, ¿ya? Y que buscaremos, como dijo el ministro recién, una fórmula tal vez es posible para compensar eso, pero para tener un sistema tributario que funcione bien y homogéneamente. Entonces, lo que quiero decir es que yo cuido la palabra porque no quisiera que se dijera se quiere perjudicar a la mediana minería. Eso era todo mi intervención, pero lo que pasa, yo entiendo su visión, lo que pasa es que como esto es lo más parecido a hacer leyes, digamos, entonces es lo más parecido. Entonces, lo que está ocurriendo, a ver, si no se hace ni un cambio, voy a plantearlo así, lo que ocurre respecto de la práctica, respecto a la aplicación de esta norma, y será por efectos deseados o indeseados de lo que, porque yo no me acuerdo bien, no estaba hablando del 2010, claro, ya. En la práctica, probablemente, en la práctica se está cambiando o sea, al final, lo que no puede pasar, a mi juicio, digamos, que después la mediana minería, que diga, ¿sabes qué más? En virtud de esto, por A, B o C, termine pagando más. Porque entiendo que eso está completamente fuera, a menos que me digan, eso es parte de lo que se ha estado buscando, digamos. Y eso hay que o corregirlo o entender de que aprobarse esto va a generar un mayor costo. Entendí, el efecto se entiende. Si el tema era parafrasearlo de una forma que no generara ministro. Solo respecto a esto, presidente, precisar que todas las estimaciones de mayor recaudación que se han hecho en torno a este proyecto son todos efectos de mayor recaudación del royalty sobre la gran minería. En otras palabras, nosotros no hemos considerado como parte del rendimiento, por así decirlo, del rendimiento tributario de esta norma, de este proyecto, el que haya una recaudación proveniente de la mediana minería. Igual se amplía la base imponible. Por esa razón, ¿cierto? ¿Sí? Pero ministro, que déjeme... Sí, solo porque el artículo 4, por su intermedio, presidente, tiene dos supuestos. El primer supuesto es el que regula la mediana minería, que es aquella que vende entre 12.000 y 50.000 toneladas, ¿cierto? Eso está en la página, parte de la página 18, es el numeral 2. Página 19 ya estoy. Ustedes pueden ver que en estos casos la tasa está relacionada al nivel de producción, no al margen operacional. Por lo tanto, este cambio de base imponible no les afecta. Entonces, no le va a afectar a ningún productor minero que venda cobre u otro material que explote entre 12.000 y 50.000 toneladas. ¿A quiénes les va a afectar? A los que están en la página 21, que son aquellos contribuyentes que explotan más de 50.000 toneladas métricas de cobre, perdón, el equivalente a más de 50.000 toneladas métricas de cobre, pero menos del 50% de su producción proviene de cobre, es decir, aquellos contribuyentes que son grandes, pero que explotan fundamentalmente otros minerales. Pero ya no son medianos, no es mediana minería, es gran minería, porque tienen que producir más de 50.000 toneladas. Entonces, para corregir la afirmación, es solo a este grupo a quien le afectaría el cambio de la base imponible. A aquellos contribuyentes de la mediana minería, que están entre 12.000 y 50.000, como su tasa se define según su producción minera y no según su margen minero, no les afecta en nada las modificaciones de esta ley. Ya, aquí se entusiasmaron varios. Tengo senador Coloma, pero al final, senadora Núñez y senadora Rincón. ¿Al final se va a hacer algún cambio respecto de esto o se va a cerrar los ojos diciendo es lo que pasó nomás? No sé, lo digo de... Senador Núñez, porque tengo... Lo que pasa es que yo creo que este tema es bien relevante, o sea, y en ese sentido la
La inquietud es correcta porque nosotros transmitimos la información que se nos entregó acá y es la primera lectura. Obviamente, como bien dijo el senador Coloma, en esto hay que mirar todas las situaciones. Y como lo que ha señalado el ministro, que la recaudación que está estimada y que nos dieron está hecho sobre la base de los explotadores mineros sobre 50.000 toneladas, lo que nosotros queremos tener la certeza es que las condiciones que hoy día tiene una explotación minera mediana, no pequeña, mediana, se van a mantener en las mismas que está estipulado en el impuesto específico. Entonces, sobre eso, presidente, si el gobierno estima que una indicación lo aclara, yo les pediría que se hiciera, porque a nosotros, yo por lo menos estuve en la reunión en la región de Coquimbo con la corporación minera, donde había muchas medianas, y nos hicieron esa pregunta, y nosotros le respondimos la información que teníamos. Entonces, claro, si hay un cambio, también tenemos que ser transparentes en informarlo. Entonces, a mí me parece que en eso yo quedaría más satisfecho si se es mucho más explícito en la redacción, y si hay una anomalía, bueno, que se corrija la anomalía, pero que se compense, para que no se dé este efecto de que al final una mediana, con esta norma, pague más de lo que pagaba con el impuesto específico previo a la aprobación que vamos a tener mañana del royalty. Sí. Bien, senadora Núñez, y después senador Rincón, senadora Rincón, y después le doy la palabra al ministro, y después voy a poner que sigamos avanzando. Muchas gracias, presidente. Bueno, por su intermedio saludar al ministro, a la ministra y a todas y todos presentes. Y quiero partir recordando cuál es la idea matriz de este proyecto, al menos en el título. Es un proyecto que busca la compensación denominada royalty minero por la explotación de la minería del cobre y del litio. Obviamente, cuando al Ejecutivo, al que esté de turno, le toca, sobre todo al ministro de Hacienda, le toca distribuir recursos que se puedan recaudar a propósito de alguna ley que se apruebe, tiene que buscar alguna fórmula aritmética para que se pueda, de la manera más objetiva posible, entregar estos recursos a los distintos territorios. Pero cuando una ley busca compensar zonas que con la externalidad negativa produce la extracción de estos minerales, no puede, presidente, no puede la región de Antofagasta quedar en un 7º o 8º lugar. No puede. Ayer tuvimos una reunión, los parlamentarios, los 8 de la región, 3 senadores, un autor de la ley, 5 diputados, el gobernador regional, también con mucha información que nos ha llegado de alcaldes, todos evidentemente de manera transversal. Y la solicitud es súper concreta, ante el respeto incluso de quien está gobernando y en nuestra calidad de legisladores, que se busque una fórmula donde los primeros lugares sea precisamente de regiones mineras. Es decir, de aquellas regiones donde la compensación denominada royalty llegue a donde se ha producido la explotación del mineral del cobre y del litio, producto de la externalidad negativa que pueda llegar de aquello. Entonces, yo no traigo, presidente, a esta comisión los indicadores que podrían permitir aquello. También lo quiero decir. Ayer surgieron varias ideas de esa reunión regionalista sobre indicadores en materia de salud, indicadores en materia de educación, que Duacá en el norte, indicadores en materia de migración, por ejemplo, pero lógicamente que nuestra solicitud es que las regiones mineras que han soportado esa externalidad negativa, dado que va a haber una compensación económica a propósito del royalty, queden en los primeros lugares. Si esa fórmula, si ese algoritmo, si ese polinomio no está arrojando ese resultado, esa es la solicitud, sin imponer el criterio que le hacemos a la Comisión de Hacienda, a usted, presidente, para que nos ayude, ¿cierto?, como legisladores, como representantes del norte del país y de regiones mineras. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, senadora Rincón. Pese que le cedió la palabra al senador Proves. Gracias, presidente. Saludar a todos los senadores miembros de esta comisión, también al ministro, a la subsecretaria y a su equipo. Nosotros habíamos conversado en minería, y por eso voy a traerlo a colación, y una de las cosas que más hicimos hincapié es que el per cápita no fuese el elemento de distribución de recursos, porque obviamente las comunas grandes entran con mucha ventaja con respecto a aquellas otras que tienen menos. Yo tengo un listado que me llega de los municipios, así que espero que haya salido o de la subdere o del gobierno, lo tengo acá, en la cual en mi región, porque yo no voy a hablar del resto, solo 2 comunas aportan al royalty. El resto son mineras, pero no aportan al royalty. Y las 2 que aportan son las que reciben menos. Por lo tanto, yo en este aspecto, y lo dije en la prensa hoy día en la mañana, si este criterio no se cambia, yo voy a estar en contra del proyecto completo. Porque esto tiene como objetivo compensar a aquellas comunas que han pagado un costo alto durante muchos años, con la finalidad de que puedan salir adelante y surgir
y no andar mendigando recursos al FNR y a otros lados, sino que sean con sus capacidades propias, y este proyecto así lo determinaba, porque entregaba recursos que no eran retirados, sino que se podían acumular, y eso les podía permitir proyectar proyectos que fueran. Sobre todo en la comuna de Tierra Amarilla, donde estuvo el presidente hace poco tiempo atrás, con el socavón, con todo lo que ya sabemos, comuna que hoy día no puede construir ni siquiera viviendas por la externalidad negativa que tiene. Por lo tanto, yo no puedo aceptar que en esa comuna, que es la que tiene 7 de las 8 empresas que en la región tributan al royalty, reciba 900 millones y la capital regional reciba 3.000 sin aportar nada. Y va a llenar igual. Solamente tienen minerías de fierro y minerías de oro que no están hoy día gravadas por este tributo. Y en ese aspecto, presidente, quiero ser súper honesto, estoy hablando solamente de una información oficial, porque no es mía. Comparto lo que dice la senadora Núñez, en el sentido de que se busque una fórmula distinta para ser equitativo más que igualitario. Creo que el tema del per cápita no es la forma de distribuir para aquellas comunas que son pobres, a pesar de toda la riqueza que entregan el día de hoy, puedan salir adelante en el futuro. El tema de royalty, y quiero hacer historia, el año 93 en esa comuna se implementó o se hizo un trabajo pensando en hacer el tributo regional que daba por la ley orgánica de los gobiernos regionales. Desgraciadamente, por un reglamento no se puede aplicar hasta el día de hoy. Lo mismo que nos proponen hoy día, que sea un reglamento el que regule. Yo soy partidario que esto se regule en esta ley. Y aquí queda estipulado lo que van a recibir las regiones que están hoy día involucradas en este proceso de captación de recursos y que obviamente tenía como un objetivo de poder compensar todo el tema que ya se ha explicado con anterioridad. Ante eso, presidente, hoy día, viendo no solamente esa comuna, yo tuve la oportunidad de conversar ayer con el presidente de los alcaldes de Antofagasta, el alcalde de Mejillones. Ellos están exactamente en la misma posición de la que yo he planteado. No están conformes, creen que hay comunas que reciben mucho más, que no aportan nada con respecto al tema minero y que obviamente no están siendo equitativos con lo que respecta a lo que buscaba este proyecto desde que fue implementado en la Cámara por uno de sus gestores que está aquí en la mesa, que era potenciar aquellas comunas que se han ido empobreciendo. Son comunas que si no se le ha dado un esfuerzo o un tratamiento especial con este recurso, jamás van a salir de la pobreza que hoy día están instaladas. Gracias, presidente. Bien, si me permiten, como presidente de la Comisión de Hacienda, quiero señalarles que yo valoro y tomo nota, y imagino que el gobierno también y todos los que estamos acá, las intervenciones recientes. Ahora, yo tengo una pega aquí por delante hoy día, que es abordar las indicaciones que presentó el Ejecutivo sobre un proyecto que tiene discusión inmediata, respecto a los cuales los comités de mucho conversar o como quieran ponerlo, discutir. Se supone que está en tabla para el día de mañana, quedan 30 minutos de la comisión y yo que tengo que hacer avanzar este proyecto de ley. Sin perjuicio de eso, me imagino que todos habrán puesto atención a lo que se ha dicho acá, los planteamientos que han hecho los senadores que nos acompañan, que no porque no sean miembros titulares tienen todo el derecho de venir a hacer su planteamiento. Mi única reflexión es que nosotros estaremos abocados a tener que abordar el proyecto de ley y las indicaciones para votar, sin perjuicio de lo que pueda ocurrir en la sala el día de mañana o cuando se vote finalmente, y entendiendo que va a haber parte importante de los planteamientos que han hecho acá los senadores. Yo entendía que habían sido abordados en la Comisión de Minería, en el sentido de que había habido un acuerdo en esa materia. Pero no quiero profundizar ni abrir un debate en eso. Vi en el proyecto, en la discusión de la Comisión de Hacienda, abordamos parte de estos temas, hubo ciertas claridades al respecto, se establecieron ciertas modificaciones menores, que fue lo que se pidió. Si hay otros requerimientos que son muy legítimos, quiero decirles que voy a tratar de empujar la agenda de este proyecto en esta instancia. Y imagino que el gobierno, el Ejecutivo, habrá escuchado igual que yo lo que se dijo acá y hay que ver las consecuencias que eso tiene. Pero más yo no puedo hacer acá, salvo alguien que plantee un camino distinto. Entonces yo quiero, una habiendo conocido las indicaciones del Ejecutivo, le voy a decir la palabra al senador Coloma, quiero abordar las indicaciones de nuestros colegas parlamentarios, algunas de las cuales yo creo que tienen algún grado de inadmisibilidad, pero vamos a discutirlo también en su oportunidad y después quiero empezar a ver cómo votamos este proyecto. Y tengo una propuesta para esos efectos. Dicho eso, senador Coloma me pidió la palabra. Yo había planteado originalmente una inquietud que
creo que quedó un poquito en el aire, pero entiendo que el gobierno va me pareció, digamos, que que la preocupación era real en cuanto a que se generaba un efecto en la mediana empresa que probablemente era indeseado porque se producía. Pero yo quiero hacerme cargo brevemente, presidente, antes que usted tome decisiones. Yo he sido parte de un montón de acuerdos. O sea, más bien me critican por haberlo hecho, digamos. Y si uno lo critica por llegar a acuerdos, no tengo problema que me critiquen. Pero siempre he tratado que sean buenos acuerdos. Y muchas veces he votado en contra, pues cuando uno es la única patrimonio que uno tiene aquí en el Congreso, pues, tratar de ser creíble, tratar de ser consecuente. Yo pensé, por su intermedio, que en este tema había espacio de entendimiento. Y me preocupa cómo va derivando la discusión. No tenía claro lo que plantea el senador Provence y la senadora Núñez, pero la verdad es que no está en mi radar, digamos, pero son temas que son importantes, digamos, pero yo no estaba en mi radar. A mí lo que me preocupa son las tres cosas que yo planteé la vez anterior, porque aquí, digamos una cosa, esta es tercera vez que está este proyecto en la sala, en Hacienda, digamos, porque las otras veces estuvo en Minería y anteriormente estuvo en la Cámara con un proyecto que era completamente inadmisible, digamos, pero que después ¿cómo se llama? El patrocinio le dio una especie de validación. Yo nunca he entendido si eso es tan correcto, pero ya, démoslo por bueno, digamos. Yo hice tres planteamientos, no el mismo orden de importancia, pero primero era, y aquí me surge, por eso lo del senador Provence y la senadora Núñez tiene importancia. El primero era el para qué. A mí me parece que siempre los impuestos y las modificaciones tributarias tienen que tener un cierto destino. Lo conversamos con el ministro, un destino, o sea, el para qué se usan los recursos, creo que es una dinámica muy importante que tengamos siempre nosotros disponible. Para mí el aumento de los impuestos per se nunca ha sido un argumento bueno. Si usted me dice necesito para mejorar A o B o C y no tengo otros recursos, me parece que sí es válido. Yo entendía, y el ministro lo dijo, que había una parte de estos ingresos que estaban bien comprometidos en función de las regiones y las comunas. Veo que eso parece que hay un cierto, pero está bien, eso será parte, pero no tengo claro cuál es el objetivo de... Si la subsecretaria, la ministra, es que estoy justamente tratando de... Entonces no sé bien para qué es el saldo y creo que es muy importante tener claridad respecto a para qué son los recursos. Segundo, está difícil porque hay como 10 reuniones paralelas, digamos. Segundo, yo hice un planteamiento del tema de las valores. Yo lo he dicho en todos los tonos, digamos, a mí el tema de las valores en sí mismo me genera ruido, porque yo creo que los impuestos tienen que ser grabados básicamente sobre los flujos de utilidades. Esa es mi visión, uno podrá decir. ¿Y sabe qué me preocupa más, ministro? Porque conceptualmente yo esta semana fue útil porque averigüé algunos datos, digamos. Y si la razón de las valores es por la extracción de un bien, digamos, que es irreemplazable, que esa fue la argumentación, no hay ningún argumento para que el día de mañana no va a ser este ministro, pero supongo, ¿verdad? Pero puede ser otro ministro, digamos, que los ministros duran 4 años, digamos, con suerte. Con suerte, en realidad, no necesariamente, digamos. Necesariamente, no, está bien, la corrección es correcta. Hasta 4 años puede ser. Lo cierto es que no hay ni un argumento para que el día de mañana ese mismo concepto de los valores se aplique a la mediana empresa o a la pequeña empresa. Pensando esto, uno siempre tiene visión, y yo el tema parlamentario, digamos, he tenido bien harto contacto con otros países, me ha tocado, y pregunté en Perú, y en Perú las valores es para todos, o sea, no es para la gran empresa, es un concepto, porque se fue, de la misma forma en Chile, al final se fue extendiendo, porque si el tema es la extracción, uno puede extraer 50.000 o puede extraer 49.500 y no es mucho la diferencia, o puede extraer 10.000. Entonces el concepto es lo que a mí, insisto, y no veo resuelto de esta manera, puede que no tengo por qué convencer, digamos, pero a mí me preocupa profundamente, digamos, que nosotros insistamos en un criterio que es fuente de conflicto más que de soluciones, a mi juicio. No tendría problema, para que ser bien franco, no tendría problema
que lo que esa instancia recaude lo haga por otra vía. O sea, no estoy haciendo ahí un decir, mire, ¿sabe qué más esto significa si el valor en el 20%, 15%, que sea un 15 o 20% de impuesto menos? No es mi tema. Mi tema es el concepto en sí mismo de ad valorem, porque creo que tiene, filosóficamente, desde mi perspectiva, es un error en materia de la forma de contribuir, y creo que abre un espacio para que en el futuro el concepto se extienda a la pequeña minería, a la mediana minería, como es hoy día en Perú. Estoy averiguando qué pasa en otros países, pero mi olfato es que a veces es parecido, porque es raro esta cosa que se cobre por una extracción a un grupo determinado por su tamaño y no respecto al hecho. Segundo punto. Y tercer punto, presidente, está complicado. Y el tercer punto, presidente, es que yo de verdad siento que este proyecto, en donde yo creo que hay un espacio adicional para que la minería aporte más en la medida que fijemos para qué. O sea, quiero dejarlo bien claro, no estoy diciendo que no se haga nada, estoy diciendo que se pueden hacer temas no tocando los valores de mi perspectiva, y me parece bien, y quiero también ser franco, que se fije una tasa máxima, planteémoslo de esa manera. Pero yo dije una sola cosa que, perdón que sea tan franco, que por eso es que para mí no está siendo un debate que termine de buena manera. La clave para mí es que esa tasa sea la tasa más alta del mundo y no quedemos fuera de mercado. ¿Y sabe por qué lo digo, ministro? No, porque si hay un tema, y aquí curiosamente lo habían dicho antes, si hay un tema grave que tiene Chile, que está bajando la producción de cobre. Porque si usted me dijera va subiendo, estamos bien. Pero lo único claro, corríjame si me puedo equivocar, pero teníamos un 34 y ahora un 28% de la producción, algo así, no quiero equivocarme en datos, pero démelo por bueno que eso, digamos. Estamos hoy día, con suerte, llegando a los 5 millones, pero puede que sea un poquito menos, digamos, incluso. Puede que alguien tenga datos más frescos. Entonces, si yo digo, el país está bajando en producción de cobre, porque admitamos una cosa, mientras más cobre, es más recaudación, eso es de todo punto de vista. Estamos bajando. Y justo cuando tenemos que... ¿Y por qué tenemos que bajar? Porque ha bajado la ley, han bajado los proyectos, y no ha habido inversión importante fuera de los... Hizo Quebrada Blanca hace como 5 años más o menos, y ahora que podría haber otra, que bienvenido. Fuera de eso no hay como un boom de la inversión, como diciendo vamos a recuperar 6, 7 millones de toneladas. Entonces, si en ese escenario colocamos la tasa más alta del mundo, yo estuve leyendo el informe del Fondo Monetario, igual que ustedes, y no vi ni una tasa parecida a esta. Se habla de 42, de 43, uno puede llegar a 44, uno puede estirar el chicle, pero no es... Yo lo que aprendí en esta vida es que las cosas se pagan. O sea, las decisiones equivocadas, más allá que sean buenas intencionadas, se pagan. Y lo vi, y ministro, yo lo leí a usted. Usted dijo en su momento que los retiros iban a generar un problema en inflación. Y la gente dijo, retiro igual. La inflación es parte no es todo, pero parte de eso. Entonces las cosas tienen efecto. Entonces, instalar la tasa más alta del mundo para efecto de una actividad que es un motor del país y que va a la baja desde el punto de vista de producción, digamos, a mí me parece que es contradictorio. ¿Significa eso que yo no tengo en mente ni una tasa? No, yo le dije al principio que yo creo que hay un espacio hoy día en la minería para generar un aumento en materia de recaudación, pero tiene que ser en términos de que sea compasado con nuestros competidores. Porque tenemos competidores en el mundo, si no somos los únicos. Si fuéramos los únicos, sería un monopolio y podríamos poner cualquier precio. Entonces, ¿cuál es el efecto? Yo esperaba que ahí fuera una tasa que fuera competitiva, que no estuviera en el máximo nivel. Y eso es lo que quería transmitir, presidente, que lo veo requerido usted, pero no es culpa suya, porque está requerido. Prorrogue, presidente, una hora más la sesión. Yo tengo que irme a la 1, Yo tengo que irme a la 1. Sí, yo tengo que irme a la... Pero, termino con esto, digamos. Entonces, yo quería, más allá de la primera pregunta, quería
hacer este planteamiento más general, y nace de alguien, de que más bien tiende a entenderse que a enfrentarse. No soy, pero tampoco tengo problema, y otras veces me ha ocurrido no votar a favor si no se convence. Yo pensé que este proyecto me iba a convencer, pensé que íbamos a llegar a un buen entendimiento, y se lo quiero plantear con tranquilidad, serenidad, buen espíritu, pero también con transparencia y con decisión. Gracias, presidente. Bien, muchas gracias. Claro, tengo varias solicitudes. Mire, lo digo lo siguiente. Yo puedo darle el espacio a todos que conversemos, nos toma la hora y no vamos a avanzar. ¿Ah? Y lo que van a que hacer es citar a la tarde a la Comisión de Hacienda, nuevamente. ¿Ah? En tanto no vea otro espacio, porque tampoco quiero cercenar a nadie la posibilidad de opinar. Solamente les pido colaboración de que sea estrictamente acotado, preciso, y si creen que va a contribuir a una fórmula para avanzar. Eso lo dejo a cada criterio de cada uno de ustedes, por supuesto. Nosotros después lo valoremos, ya, en nuestro foro interno, por supuesto. Entonces tengo al senador Elizalde, que me había pedido la palabra, tengo al senador Velázquez, que me pidió la palabra, y el senador García me pidió la palabra. Gracias. Álvaro. Eduardo también. Sí, el ministro también, bien, el ministro también. Yo escuché atentamente al presidente del Senado, que intervino recién, y él ha señalado que tiene voluntad de acuerdo, pero que hasta ahora no se genera el acuerdo. Entonces, sería bueno precisar qué es lo que él entiende por un acuerdo. O sea, no sé si me explico, más concreto, porque en abstracto no se trata de que tener voluntad, sino que hay que ver cuál es el problema que despegar. Y puede que no exista condiciones por un acuerdo, pero puede que las exista, pero sería bueno que precisara el senador Coloma cuáles son los puntos específicos. Eso es lo primero. Y lo segundo es que efectivamente partimos de un diagnóstico distinto, porque él ha insistido en que este sería lo del royalty más alto del mundo, y la proyección que se nos hizo acá daba cuenta de algo distinto. Efectivamente, la forma de recaudación es distinta a la de Australia. Australia recaudaba mucho cuando el precio estaba más bajo, pero eso puede ser muy complicado para las empresas. Y en Chile se recaudaría mucho menos cuando el precio está bajo, y hay que ponerse en esa hipótesis. Y por el contrario, cuando el precio estaba alto, con las vacas gordas se recaudaba más, con las vacas flacas se recaudaba menos, con las vacas gordas se recaudaba más. Pero en el promedio está al nivel de Perú y de Australia. Entonces tenemos ahí una apreciación que es distinta con el senador Coloma. Pero volviendo al punto anterior, sería bueno que pensara cuáles son los puntos para ver si es posible hacer un esfuerzo, porque en caso contrario, obviamente vamos a tener que votar y vamos a tener que resolver, cualquiera sea el resultado. Eso nada más, presidente. Muy bien, muchas gracias. Tengo aquí al final senador Velázquez, senador Rojo, Edwards. Senador Velázquez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Solo pedirle al ministro, a través suyo, precisar cuánto era lo que iba a recaudar, qué porcentaje del PIB iba a recaudar cuando se presenta el proyecto por parte del gobierno, con las modificaciones que se hacen, y hoy día mantenemos ese porcentaje del PIB, lo hemos modificado, se ha disminuido, porque efectivamente cada una de las intervenciones y se buscan entregar todas las garantías a las empresas, a las compañías mineras, y me parece bien, como se decía acá, estamos para legislar, pero ha estado ausente un poco de cómo buscamos la fórmula para recaudar mayores ingresos para quienes también estamos legislando, que parece que es para la gran mayoría de los ciudadanos de Chile. Y a rato se observa que aquello no está muy claro. Va a afectar, no hay impuesto que no afecte a ciertos sectores, pero a rato parece que se exacerba de cómo dejar cada concepto que garantice efectivamente para que un sector de la industria, que le ha ido muy bien en las últimas décadas, quede muy tranquilo. Entonces a rato somos legisladores, pero no somos, no quiero usar ningún concepto peyorativo, pero no estamos al servicio de determinado sector. Somos legisladores de una nación, de ciudadanos que hoy día están observando. Entonces, en eso también es mi llamado, y bien porque evolucionen los conceptos, el ad valorem o el que sea, si de eso se trata. Ese es, entre comillas, la buena discusión de un parlamento en el que buscamos elementos para que los recursos lleguen, y me parece bien, con un destino claro, concreto. Han dicho mis colegas de regiones del norte. Sin duda que nosotros, las comunas mineras, las regiones mineras, esperamos pero notablemente mayores ingresos, sin duda. Pero entendemos también que cada uno, respecto a su territorio,
quiere llevar buenas noticias porque también conoce la realidad del subdesarrollo que tenemos en estos territorios. Y en eso, indudablemente, se requiere el respaldo de todos, los votos de todos, y de ahí que Estado este criterio, que no sea excusa tampoco de nadie para decir no me han entregado estos valores y por lo tanto no me sumo a estos grandes acuerdos. O sea, no busquemos, yo diría, ninguna fórmula para echar por tierra, y estamos tocando, afectando a una empresa que le ha ido tremendamente bien, y si no, aquellos que conocemos la realidad que vivimos ahí y que los altos índices de cáncer están allí, están en esta zona, hoy día decimos, ¿sabe qué? Es momento para que haya un royalty verdadero. Entonces, no nos asustemos. Yo, presidente, espero que con los esfuerzos suyos es que se pueda votar en esta comisión. Y bueno, y finalmente cada uno se respetará lo que dice, pero no lleguemos a ser... y usted me corrige, por favor, en el concepto, va a aparecer como serviles de un sector. No, si nosotros estamos para legislar respecto a las mayorías ciudadanas y no a los pauteos de las compañías mineras privadas. Gracias, presidente. Bien, me ha pedido la palabra el ministro y... Ministro. Sí, gracias, presidente. Para tomar los distintos temas que han ido surgiendo hasta ahora. Primero, respecto del tema de la mediana minería, como lo explicó el coordinador tributario, la situación en la cual, como producto del cambio en el RIOMA, pudiera aumentar la tributación de algún tipo de empresa, dado la manera en que está definido la aplicación del royalty en el tramo entre 12.000 y 50.000 toneladas, no habría un efecto, porque no la base del impuesto no es el RIOMA. Está la situación particular, ¿cierto?, de productores en los cuales, dependiendo de la participación de cobre, pudiera haber algún efecto en el margen, pero esos productores no están bajo las 50.000 toneladas, están sobre las 50.000 toneladas. Segundo, sobre el tema de la distribución regional de los recursos, la distribución regional y comunal de los recursos. Yo quisiera decir que acá lo que llegó a esta comisión es lo que despachó la Comisión de Minería. En la Comisión de Minería se dedicó mucho tiempo a discutir este tema. En la discusión de este tema se mostraron las simulaciones de los efectos sobre regiones, sobre comunas, y si miramos el informe de la Comisión, página 159, ¿cierto? La indicación 28, que fue la que estableció el mecanismo de distribución de estos recursos, ¿cierto? Aparece esta indicación aprobada por la unanimidad de los miembros de la comisión, incluyendo la presidenta Carvajal y los senadores Castro, Durana, Provence y Velázquez. Por lo tanto, tendría que entender de la intervención del senador Provence por su intermedio, presidente, que él ahora tiene una opinión distinta de aquella con la cual votó. Porque en esta indicación, ¿cierto?, no solamente se estableció la manera de distribuir los recursos entre, por un lado, regiones y por el otro lado, comunas, sino que además justamente este mecanismo en el cual queda para el reglamento la manera de integrar los distintos criterios para asignar los recursos. Entonces, entiendo que el planteamiento que nos hace ahora es que no solamente, ¿cierto?, tiene un problema con dos comunas, sino que además quisiera trasladar toda la normativa sobre distribución a comunas a la misma ley. Con eso lo que va a quedar es un mecanismo extraordinariamente rígido, que no va a dar cuenta de lo que vaya ocurriendo con la actividad minera en las distintas comunas, no va a dar cuenta de qué es lo que pase con la población, la pobreza, la dependencia del fondo municipal, todo va a quedar rígido en la ley. Entonces, tendríamos que escoger entre una versión u otra, ¿cierto?, de las opiniones respecto a esta norma, y quisiera dejar bien claro que en la discusión en la Comisión de Minería se mostraron todas las simulaciones de los efectos que tenían las distintas fórmulas de distribución. Ahora, sin perjuicio de eso, presidente, y en esto hago referencia también al siguiente punto que planteó el senador Coloma por su intermedio, hay temas que no los vamos a terminar de resolver en este proyecto de ley. Temas que tienen que ver con la situación regional, con el destino de los recursos, etc.
Para ese efecto, nosotros lo que hemos estado elaborando es una propuesta de un acuerdo complementario a lo que está en este proyecto, que recoja algunas de las preocupaciones que no se resuelven en este proyecto de ley. ¿Ah? Por ejemplo, ¿cierto? En el caso de la distribución a las regiones, se usa la fórmula del FNR, pero nosotros en el trabajo preparatorio de la ley del proyecto de ley de rentas regionales está previsto que haya una modificación de la fórmula de distribución del FNR. El punto que planteaba el senador Coloma por su intermedio, presidente, ¿qué pasa con el destino del resto de los recursos, de lo que no va a municipios o regiones? Nosotros lo que tenemos contemplado, lo que quisiéramos proponer para ese acuerdo complementario, es que una parte de esa recaudación fuera a un fondo plurianual sobre seguridad ciudadana, ¿cierto? Para poder darle finalmente financiamiento y darle cierto sustento al tema del financiamiento permanente de 1.500 millones de dólares para seguridad ciudadana, le pudiéramos dar desde ya un soporte desde este proyecto. Y el otro punto que queríamos incorporar es que, ¿cierto?, hubiera un fondo para inversión en las regiones del norte de Chile, que no lo va a resolver este tema no lo va a resolver el FNR, no lo va a resolver una fórmula de FNR. ¿Ah? El tipo de inversiones que se requieren en algunas regiones del norte son de otra envergadura, tienen que ver con puertos, tienen que ver, ¿cierto?, con la interconexión con los países vecinos, con los pasos fronterizos. Hay muchos temas que no son propiamente de responsabilidad del gobierno regional y en lo cual, entendiendo, ¿cierto?, que hay temas que son propios de las regiones del norte de Chile, pensamos resolverlo de ese modo. Quisiéramos tener la oportunidad de compartir esa propuesta, que creo que nos ayudaría a resolver muchos de los temas que han surgido. Tenemos que tener claro, como nos pasa muchas veces, nos pasa en la ley de presupuesto, nos pasa en la ley de reajuste, que en el mismo proyecto de ley no podemos resolver todos los temas, sí podemos, ¿cierto?, resolverlo a través de este acuerdo complementario. Respecto del tema del ad valorem futuro, yo creo que el que se planteen aplicación de ad valorem a mediana o pequeña minería en el futuro no lo va a impedir el hecho de que no esté el ad valorem en este proyecto. O sea, el día de mañana, así como, ¿cierto?, tiene la aprehensión comprensible el senador Coloma de que el ad valorem de la gran minería se trasladara hacia la pequeña y mediana, bueno, no hay nada que impida que en el futuro otro gobierno, con otros ministros, ¿cierto?, otros parlamentarios, proponga eso. O sea, digamos, parte, ¿cierto?, del proceso democrático. Normalmente... Sería una interpretación difícil para otro ministro. Claro, pero, o sea, nosotros, digamos, en algún momento, como recordarán los integrantes de la comisión, incluso se habló de un tema de invariabilidad tributaria, etcétera. A veces esos son los mecanismos que más o menos pueden funcionar, pero hay que tener claro de que eso, o sea, que de no existir ese tipo de mecanismo, la posibilidad de que en el futuro se planteen cosas absurdas o abusivas no depende de lo que escribamos en este proyecto. Tenemos que preocuparnos de que en este proyecto no sea abusivo ni injusto, ¿no? Luego, sobre la tasa, sobre la carga tributaria, acá siempre es importante distinguir entre carga tributaria promedio, que es la que se compara con otros países, y carga tributaria máxima. Y que, es cierto, carga tributaria máxima necesariamente es superior a la promedio. Ahora, nosotros, cierto, en la presentación de este proyecto, en la presentación que se hizo sobre las indicaciones, tenemos desarrollado el caso para calcular, para pasar de la carga tributaria máxima de 48 al promedio. Y lo que da eso que está en la página, creo que no está numerada, pero en una de las páginas de la presentación,
lo que da es una carga tributaria promedio de 42,1% para el 48% de carga máxima, y se señala cuáles son las circunstancias en las cuales se va activando esa carga máxima de 48%, siguiendo la evolución de los precios del cobre, ¿cierto? O sea, tomando lo que ha sido la trayectoria de los precios del cobre durante los últimos 10 años, ¿cierto? Repetido a lo largo de un horizonte de 24 años. Yo no sé si quienes más allá de esta comisión o de los integrantes del Congreso han planteado cargas tributarias promedio mayores, no sé si han mostrado algo equivalente a esto. ¿Ah? Pero esto creo que al menos no solamente digamos, ayuda a darle transparencia a este cálculo, sino que además ayuda a entender cómo opera el límite del 48% tal como ha sido propuesto por el Ejecutivo. Entonces, si efectivamente una tasa máxima de 48 es compatible con una carga tributaria promedio de 42, eso tenemos que compararlo con las cifras de carga promedio que se han citado para otros países. Y las cargas promedio que se han citado para el caso de Perú, de Australia, están entre 43 y 44%. ¿Ah? Entonces, esto lo que nos indica que es al menos en términos de carga promedio, no pasaríamos a ser el país más gravoso del mundo a tener la carga tributaria más alta del mundo sobre la minería. A esto hay que agregar que la existencia de este techo de carga tributaria también significa, como se explicó a propósito de alguna consulta anterior, que si aumentara la carga tributaria por concepto de impuestos de primera categoría o impuesto adicional, supongamos por un momento que no existieran ciertos los acuerdos de doble tributación, todo eso se compensaría con el royalty. O sea, tendría que bajar el royalty para mantenerse dentro del límite de 48%. Por último, respondiendo a la consulta del senador Velázquez, el proyecto original, o digamos el proyecto con las indicaciones que inicialmente presentó el gobierno, recaudaba el equivalente a 0,8% del producto solo por aumento o solo por la aplicación del royalty. En estos momentos, cierto, lo que tenemos con la tasa máxima de 48% es una recaudación de 0,5% del producto en régimen, pero del cual la modificación del royalty solo es solamente 0,35% y el resto corresponde a los aumentos proyectados de producción y las variaciones proyectadas de costo. En otras palabras, ¿cierto? Lo que tenemos ahora es una propuesta que en términos de recaudación es más o menos la mitad de lo que se propuso originalmente. Además hay que recordar que el 0,8% era con un precio del cobre más bajo que me corrijo, este es con el mismo precio. Con el precio más bajo habría dado una diferencia mayor. ¿Ah? Eso sería, presidente. Entonces, lo que vemos nosotros es que muchos de los temas que aquí se han planteado, si tenemos la posibilidad de generar ese acuerdo complementario, creo que lo podemos resolver. ¿Ah? Y, por supuesto, si hay alguna modificación adicional que quisiéramos hacer al proyecto, por situaciones como esta que se planteó sobre estos explotadores que estarían como en el margen, pasando el límite de las 50.000 toneladas, pero que por el cambio en el rioma, ¿cierto?, tendrían un aumento adicional de carga tributaria. Eso es algo que perfectamente se puede ver ahí. Eso sería, presidente. Ministro, miren, colega, les propongo lo siguiente. Son las 12:30, yo puedo pedir prorrogar, pero creo que hay un planteamiento del ministro de abrir un espacio a un acuerdo complementario. Yo los voy a dejar citados, si les parece, a las 15 horas. ¿Ah? No da tiempo para procesar lo que se ha señalado acá. Hago fe y el ministro ha señalado que está en condiciones de incorporar algunos de los elementos que aquí se han planteado. Y por otra parte, volver a las 15, pero ojalá con mejor claridad respecto a dónde podemos avanzar y modificar lo que hoy día hay sobre la mesa.
pero les pediría máxima concentración para despacharlo, porque esa es la pega que tenemos como comisión, ¿ya? Y si no hay acuerdo, que no es lo que yo quiera, o se vota, no tengo alternativa porque tengo una discusión, una urgencia, perdón, ¿ya? Inmediata. Entonces voy a terminar la sesión y nos vamos a retomar a las 15 horas, ¿ok? Muchas gracias. Se levanta la sesión.